Ha empezado su intervención haciendo una enmienda a la totalidad al trabajo periodístico que coincide curiosamente con el incremento de las críticas en casi todos los medios a la nefasta gestión de su partido en los ayuntamientos y comunidades autónomas en los que gobierna, además de su papel en las negociaciones con el Partido Socialista. No es la primera vez que miembros de Podemos arremeten contra la prensa que no le es afín. ¿Recuerdan cuando Pablo Iglesias animaba a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria y pidiendo perdón por no haber partido la cara a los contertulios de esta casa de Intereconomía? ¿Recuerdan también cuando entre sus objetivos principales no se sonrojaban en reconocer la necesidad de controlar los medios tanto públicos como privados, de censurar a aquellos que fueran críticos con el gobierno, o cómo durante todas sus negociaciones han exigido como condición sine qua non ser ellos quienes tuvieran el control total de Radio Televisión Española? Pablo Iglesias, como buen comunicador que es, conoce a la perfección la importancia de la propaganda, que es lo que hasta hace poco publicaban la mayoría de medios sobre su partido y sobre su persona. Propaganda. Propaganda, no información. Parece que Pablo Iglesias no asume que se cuenten las verdades de su partido y por ello tiene que tratar de hundir la carrera de un periodista acusándole de ser un trepa. Desde este informativo queremos aplaudir a la compañera que ha alzado la voz en defensa de Álvaro Carvajal y a los periodistas que han plantado a Pablo Iglesias. Mofas, insultos e incluso el tono amenazante de Iglesias asegurando que los presentes tenían cara de miedo podemos tomarlo como una broma académica. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Revestido del pretencioso academicismo y del intelectualismo de mercadillo que le caracterizan, Pablo Iglesias ha vuelto a soltar hoy al matón bolchevique que esconde tras su pedantería, insultando y amenazando a un periodista en concreto y a algunos medios de comunicación en general, porque en su concepción estalinista de la vida, de la política y del Estado, no cabe el libre ejercicio del periodismo, a no ser que éste se emplee para pasarle la lengua por las botas a él y a Podemos. Cuando sus camaradas podemitas en comunidades autónomas y ayuntamientos se quitan la piel de cordero amoroso y pacifista y muestran en sus tweets el bárbaro que llevan dentro, antisemitas, asaltacapellas, pirómanos de iglesias, toda clase de matones encarcelados por aparear a adversarios políticos, comisionistas a sueldo de Irán y Venezuela y corruptos que cobran becas universitarias sin trabajar, Pablo Iglesias defiende a su cuerda de delincuentes, presuntos o condenados, como Rita Maestre, y amenaza a la prensa que tiene la osadía de publicar la corrupción y la violencia física y verbal que ejerce Podemos. Hoy lo ha vuelto a hacer. Hace poco pidió perdón a su auditorio por no habernos partido la cara a los periodistas de Intereconomía. Los colegas que hoy han sido amenazados no nos defendieron entonces. Nosotros sí les defendemos hoy a ellos. Esa es la diferencia. Y por cierto, Pablo, hay que estar muy enfermo, muy tarao y ser muy perturbado para masturbarse contigo o con tu grey de Podemos. ¿Saben ustedes que de los 170 millones de euros que repartió el Gobierno en 2015 en publicidad institucional, Intereconomía tan solo ha recibido el 0,13%? Eso a pesar de que la ley que regula el reparto de la publicidad institucional obliga a respetar la pluralidad de los destinatarios. ¿Saben ustedes que en ninguna partida de las concedidas a este medio de comunicación se alcanza ni siquiera el 1%? Lo veremos en los próximos minutos. El juez de la Operación Taula pide al Tribunal Supremo investigar a Rita Barberá por blanqueo de capitales. Subraya las sospechas sobre la posible relación entre la que fuera alcaldesa de la ciudad del Turia y dos de las imputadas y cree que las explicaciones dadas hasta ahora por Barberá son insuficientes. La Audiencia Nacional ha reabierto la causa por la pitada al himno en la final de la Copa del Rey disputada el pasado 30 de mayo entre el Athletic Club Bilbao y el Barça en el Camp Nou. La Sala de lo Penal ha ordenado su reapertura al juez Fernando Andreu, que fue quien archivó la causa. Y el jueves en nuestra sección del Corruptómetro nos centraremos en la figura de los jueces. ¿Cómo es posible que no exista un archivo público sobre sus actividades extrajudiciales? ¿Ha hecho bien el tribunal manteniendo la acusación particular en el caso Nos? ¿O qué puede hacerse contra un magistrado que afirma que se torturó desde el Estado a los terroristas? Abordaremos todo ello de la mano del abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Y tenemos una noticia de última hora. El cantante Prince ha fallecido a los 57 años en su casa de Minnesota. Prince había estado siendo tratado de una gripe de la que tristemente no ha podido recuperarse. Aunque en un primer momento los agentes que se trasladaron a su hogar no desvelaron la identidad del fallecido, pocos minutos después y tras todo el revuelo organizado a través de las redes sociales, ha sido su publicista quien ha confirmado la triste pérdida.
En los deportes, Juanma, la dimisión de un presidente de Primera División. Sí, una noticia también de última hora. En este caso, Alex Aranzábal, el presidente del Eibar, ha comunicado que, como no cuenta con el apoyo del Consejo de Administración de la entidad guipuzcoana, dimitirá al final de esta campaña. No es José Antonio Fuster el que estamos viendo en pantalla, aunque se le parece, es Alex Aranzábal. Ya decimos, se marcha a final de temporada del Tiempo de Deportes. Hablaremos de este asunto y también, por supuesto, de esa resaca, de esa jornada de Liga con el Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid luchando por el título. El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha facilitado hoy al Rey, en la Zarzuela, la lista de representantes de las 14 formaciones con presencia en la Cámara Baja que participarán en la tercera ronda de consultas políticas convocada por Felipe VI para la próxima semana. Sonriente, con traje gris oscuro y corbata de dibujos rosas, el monarca ha recibido a López en el salón de audiencias, donde han posado ante los medios antes de pasar al despacho del monarca para celebrar allí la reunión. Felipe VI tiene previsto recibir a esos 14 representantes políticos parlamentarios entre el lunes y el martes de la semana que viene en esa tercera y última ronda de consultas para comprobar si puede proponer a un candidato a la presidencia del Gobierno o bien tiene que proceder a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones. A la salida de la reunión, el presidente de la Cámara Baja ha rechazado que hayan hablado de algún candidato en concreto. ¿Se ha tratado siquiera someramente la posibilidad de un candidato de consenso? Voy a decirle al Rey lo mismo que le he dicho siempre, que no tengo los votos para gobernar. Con estas palabras, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha descartado definitivamente la gran coalición a la que aseguraba aspirar. Unas declaraciones que se han producido después de que esta mañana Rajoy invitara a Sánchez a firmar un acuerdo a través de Twitter. El líder del PP aseguraba en las redes sociales que estaba en la mano de Sánchez evitar unas nuevas elecciones, invitándole a formar un gobierno de coalición. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, ha asegurado con ironía, eso sí, que Rajoy ha hecho un esfuerzo titánico por tratar de acordar con el dirigente socialista Pedro Sánchez y llegar a esa gran coalición, satirizando con la posibilidad de que tras el esfuerzo el líder del PP se haya quedado agotado. Es muy descabellado lo que estoy diciendo. Esta mañana Rajoy ha hecho un esfuerzo titánico, para él, quiero decir, para lo que es él, porque ha mandado un tuit. Ha puesto un tuit, sí, Rajoy, esta mañana. Está que lo tira, o sea, ayer una reunión y un tuit. Tiene una actividad frenética. Y hoy pone un tuit. Aunque sin duda el protagonista del día ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien con su propuesta de un gobierno de independientes ha vuelto a sembrar la polémica. Tras defender la gran coalición, suscribir un pacto con el PSOE e incluso sentarse a negociar con Podemos, el líder de Ciudadanos cambia ahora de parecer y pone sobre la mesa la posibilidad de un ejecutivo presidido por un tecnócrata. Ahora, si el problema somos las personas, yo me pongo en primera persona. Si alguien cree que el problema soy yo como líder político, yo doy un paso atrás. Pero que demos un paso atrás todos para que pueda configurarse el gobierno. Creo que gente independiente, gente con valía y un gobierno quizá con menos tinte de partido y con más tinte de país, ¿no? Digamos un gobierno más de consenso. ¿Y qué han dicho los principales afectados? Bueno, pues mientras que Mariano Rajoy se ha tomado a broma la propuesta del Naranja, preguntado en concreto sobre esa petición del líder de Ciudadanos para que dé un paso atrás y haya un ejecutivo independiente, le ha respondido Rajoy que primero lo haga a él. Por su parte, el secretario general de los socialistas es partidario de la política con el corazón y no con la tecnocracia. La solución es política con valores, con corazón, y no la tecnocracia. ¿Va a hacer caso a la invitación de Rajoy? Bueno, no lo he leído. En fin, creo que el señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar. La idea de Rivera ha sido calificada desde el PP como idea peregrina y fraude democrático a los españoles, pero tampoco ha gustado en las filas de Podemos, que han aprovechado para resaltar ante Sánchez lo rápido que le ha abandonado su socio, Albert Rivera. Popular desde el primer momento ha tenido la fórmula que mejor conviene a España, que es una gran coalición con una mayoría suficiente del Congreso de los Diputados para hacer las reformas que necesita España y para una mayoría suficiente para llevarlas a cabo. Eso es lo que quieren en Europa, eso es lo que quieren los españoles y nosotros estamos exactamente en el mismo sitio en el que estábamos el 21 de diciembre. No tiene ningún sentido otra fórmula, más que gobierne el Partido Popular, que es el partido preferido por la mayoría de los españoles y por tanto es el que más respaldo de los ciudadanos tiene. Eso le ha durado poco a Pedro Sánchez el acuerdo con Rivera. La verdad que le ha abandonado muy rápido a la primera de cambio.
Desde Ciudadanos todos parecen convencidos de la necesidad de alejarse de un sistema tan presidencialista. Declaraciones de su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, quien también ha opinado sobre el comportamiento mediático que ha tenido el Partido Popular para con Podemos, dejando que creciera para perjudicar a los socialistas. Así lo ha dicho. Podemos mejorarla en unos cuantos sentidos, ¿no? En primer lugar, pues comprender exactamente el lugar que ocupamos y por lo tanto no hacer una campaña presidencialista, sino una campaña pues, normal y corriente de un partido que opta lo que opta, ¿no? Eduardo, ¿consideras acertado el análisis que ha hecho Girauta? ¿Ves al PP capaz de hinchar a Podemos para partir por la mitad, como ha dicho literalmente Girauta, en dos al Partido Socialista? Acertado y además impecable el análisis, Beatriz. El Partido Popular no escarmienta ni en cabeza ajena ni en la propia, porque la única cabeza de la que la amorfa ideología del PP se fía es de la de ese mercader de la sociología que es Pedro Arriola, anfibio camaleónico que pasó del azul mahón a los colores indefinidos, engordando su bolsillo en la misma medida que menguaba su memoria y su conciencia. Arriola es el oráculo de Génova que le vaticinó al PP la conveniencia de promocionar a Podemos contra el PSOE, que es la misma estupidez que François Mitterrand hizo con Le Pen para romperle la espina dorsal electoral a la derecha francesa. Y el resultado fue que quien ha acabado votando en masa al Frente Nacional francés son los socialistas y los comunistas galos. El PP efectivamente engordó a Podemos para jibarizar al PSOE y ahora se encuentra con que Podemos, con los socialistas de mochileros y el apoyo de Izquierda Unida y de toda la grey separatista, suman el suficiente poder como para desahuciar al PP de la Moncloa, tal y como ya han hecho en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ese es el resultado catastrófico, uno más, de la última ideica luminosa de Pedro Arriola, consistente en que el PP le echara al piste, mucho al piste, a los cuervos de Podemos. Ahora le sacarán los ojos a Rajoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues parece que Podemos aceptará una alianza con Izquierda Unida, Unidad Popular, ahora con esa nomenclatura, si finalmente hay nuevas elecciones. Todos los sectores del partido, incluso los más escépticos, como el que lidera Íñigo Errejón, asumen ahora la necesidad de explorar una colaboración con Alberto Garzón, que ha añadido nuevas condiciones a ese pacto. Aunque aún no hay nada cerrado, ambas formaciones han empezado los contactos para esta nueva confluencia. Tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón han autorizado a sondear las opciones de un acuerdo de cara al 26 de junio. Pero estas negociaciones no comenzarán hasta que no se confirme la llamada a las urnas. Eso sí, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y un dirigente de máxima confianza del diputado de Izquierda Unida se han reunido en el Congreso para abordar las cuestiones previas. Insisto, es bueno que se produzcan esos contactos, hay que tener altura de miras, estamos en un momento histórico muy importante. Nosotros pensamos que hay que sumar voluntades, pero es prematuro concretar ninguna cuestión de las que me están preguntando. Una alianza que en las pasadas elecciones fue rechazada de plano por Iglesias, quien ha tenido que cambiar de opinión a la vista de lo vaticinado por las encuestas. En este gráfico se ve claramente cómo desde el pasado 20 de diciembre el Partido Morado ha ido perdiendo apoyos, mientras que Izquierda Unida, Unidad Popular, ha ido ganando en intención de voto. Las encuestas sitúan al binomio entre los dos partidos por delante del PSOE e incluso del Partido Popular en intención de voto. Lo que hace es eludir discriminar las siglas de Izquierda Unida. Por tanto, es una disolución de Izquierda Unida en la candidatura de Podemos. Los Llamazares no quieren sopa de siglas, sopa de letras políticas. No sé si coincide con... Solo les valen las suyas. Podemos e Izquierda Unida vayan juntos, representan sociológicamente y políticamente lo mismo en este país. Así que yo creo que yo lo veo aquí en el propio Parlamento de Andalucía y se ha visto en el conjunto de España. Son lo mismo, por lo tanto sería natural que fueran juntos. ¿Saben ustedes que de los 170 millones de euros que repartió el Gobierno en publicidad institucional, tan solo Intereconomía recibió el 0,13%? Eso a pesar de la ley que regula el reparto de la publicidad institucional, que obliga a respetar la pluralidad de los destinatarios. También es importante resaltar que de todas las partidas concedidas a esta casa, a este medio, Intereconomía, ninguna alcanza el 1% del total. María Durán, desgrana
Ilústranos estas cifras porque así de primeras parecen increíbles. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. La manera en la que el Gobierno puede invertir en campañas de comunicación se regula en la Ley 29/2005. Existen dos planes, uno de publicidad y comunicación institucional y otro plan de carácter comercial. En el primero de ellos, el Gobierno invirtió a lo largo del pasado año 48,93 millones de euros. Lo hizo en 75 campañas. En el comercial se invirtieron más de 120 millones de euros en 53 campañas. Es decir, el Gobierno de Rajoy se gastó en 2015 169.459.000 euros. Pues bien, de estos casi 170 millones de euros, la inversión en este grupo es la siguiente. En Intereconomía Televisión, 6.570 euros. En Gaceta.es, 28.530 euros. En Radio Intereconomía y en Radio Inter es algo mayor, 192.401 euros. Es decir, el Gobierno gastó en publicidad en el grupo Intereconomía 227.501 euros, el 0,13% del total de la inversión. Vamos a ver algunos ejemplos por departamentos. Presidencia del Gobierno tenía un presupuesto de 236.080 euros. No se invirtió en ninguna campaña en esta casa. El Ministerio de Agricultura contaba con 3.836.000 euros. Tampoco nada aquí. Como Exteriores, con su presupuesto de 169.000 euros. Defensa sí dedicó algo, no en televisión, pero invirtió 1.239 en Radio Intereconomía y 4.540 euros en Gaceta.es. El Ministerio de Hacienda, con un presupuesto de, atención, más de 87 millones de euros, invirtió 6.570 euros en Intereconomía Televisión, 144.152 en Radio Intereconomía y 17.465 en Intereconomía Televisión. Interior, como responsable de la DGT, también cuenta con campañas interesantes y un presupuesto importante, algo más de 12 millones de euros. Invirtió 0 en este grupo. Industria, con casi 20 millones, invirtió 9.000 en radio. Fomento, con otros 20 millones, dedicó 19.028 a nuestras radios y 6.525 a Gaceta. Educación, que bien es cierto que no tiene un presupuesto muy grande, poco más de 3 millones, tampoco nos tuvo en cuenta. Empleo, lo mismo, con similar presupuesto además. Economía contaba con más de 11 millones de euros, invirtió 18.980 euros en Radio Intereconomía. Sanidad, nada de sus 6 millones de presupuesto, y así podríamos seguir. Desgranemos lo que sí han invertido y cuánto supone del total de la inversión. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial hizo una inversión total de 1 millón de euros en general. En Radio Intereconomía fue de 9.000 euros, un 0,9% del total. Loterías y Apuestas del Estado tenía una inversión total de más de 63 millones de euros y gastó en Intereconomía Televisión 6.570, en Radio 143.152 euros y en Gaceta.es algo más de 17.000, el 0,26% del total. El Tesoro Público, de más de 8 millones de euros, invirtió en Radio Intereconomía 8.975 euros, el 0,11% del total. AENA, de 3.267.000 euros, gastó 9.062 en Radio Intereconomía, el 0,27% del total. Renfe, de 14 millones, dedicó 9.966 euros a Radio Intereconomía y algo más de 6.000 a Gaceta.es, el 11% del total. Y el ICO, de 1.392.550 euros, dedicó 10.005 a Radio Intereconomía, un 0,71%. No seguimos poniendo ejemplos para no aburrirles, ya lo han visto. De cada 100 euros que el Gobierno ha invertido en los medios de comunicación de España, solo 13 céntimos han ido a parar a este grupo de comunicación. Repito, 13 céntimos de cada 100 euros invertidos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Les vamos a contar los 200 millones de euros que se gastó en publicidad institucional, acciones comerciales y comunicación el Gobierno de España y cuánto le dieron a esta casa. Que no es llorar. Que es decir, oiga, hay una injusticia flagrante del Gobierno del Partido Popular con esta casa. Sí, lo cual nada tiene que ver con las posiciones editoriales que nosotros adoptamos, que son siempre, y lo han sido durante el Gobierno de Zapatero, durante el Gobierno de Aznar, durante el Gobierno de Rajoy, serán durante el Gobierno del próximo, y serán siempre la defensa del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la libertad de educación, de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, del derecho a la propiedad privada, de las familias. Todas esas cosas que llevamos defendiendo siempre.
La Audiencia Nacional ha reabierto la causa por la pitada al himno en la final de la Copa del Rey disputada el pasado 30 de mayo entre el Club Bilbao, el Athletic de Bilbao, y el Barça en el Camp Nou. La Sala de lo Penal ha ordenado su reapertura al juez Andreu, quien archivó la causa al apreciar que no existía delitos. Valoró que la pitada fue organizada para menospreciar los símbolos españoles en un clima político revuelto. Sin embargo, la Sala de lo Penal acepta el recurso de la Fiscalía, quien sí considera que los hechos puedan constituir varios delitos, como son los delitos de injurias al rey o a los símbolos y emblemas de España. Los jueces argumentan que la estruendosa pitada fue planificada aprovechando una ocasión en que la publicidad potenciaba el deseo de menospreciar a España, y entre los elementos que apuntan en esa planificación cita a que a la entrada del estadio se repartieron silbatos entre los asistentes para magnificar el acto lesivo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado al juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ante el Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España las torturas se han producido de forma clara. La asociación mayoritaria de víctimas solicita al órgano de gobierno de los jueces que tome las medidas oportunas para evitar que un juez en activo realice acusaciones de dicho calibre. En una carta enviada al presidente de ese órgano, a Carlos Lesmes, el nuevo presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, califica de extrema gravedad que un magistrado de la Audiencia Nacional realiza una acusación explícita contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sánchez expresa la máxima preocupación en nombre de las más de 4.500 personas que conforman la AVT. Podríamos decir es la tortura. Y lamentablemente el fenómeno de la tortura, yo no digo que haya sido un tema generalizado, pero es aunque sea de forma episódica, se ha producido y se ha producido de una manera clara, y desde luego yo en mi experiencia profesional he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura, o por lo menos en muchos casos de sospecha fuerte de tortura. ¿Puede un juez de la Audiencia Nacional en activo defender a los terroristas y afirmar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturaron a los asesinos, Eduardo? Solo los vivos hacen declaraciones, y este juez está vivo seguramente gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Lo único que podría explicar, jamás justificar, ojo, las declaraciones del juez de Prada en las que afirma que las fuerzas de orden público torturaban etarras en el País Vasco, es que el miedo, el terror aún explícito en toda la sociedad vasca, le haya soltado la lengua a su señoría con ánimo de blindarse ante los verdugos, los asesinos y sus comandos políticos y periodísticos. Pobrecillo. El miedo es la peor enfermedad. Reduce a quienes son incapaces de superarlo a la condición de gallinas con diarrea. Pero es humano, demasiado humano, como decía Nietzsche. ETA huele el miedo, el sudor del miedo, porque todos los cobardes se detectan y se identifican entre ellos mismos. El juez de Prada debe sudar mucho y por eso ha hecho esas declaraciones gravemente ofensivas para las fuerzas de orden público y balsámicas para los asesinos de ETA. El miedo también nubla la memoria. Por eso el juez de Prada ha olvidado que centenares de policías y guardias civiles murieron despedazados por las bombas y acribillados por las balas de ETA sin torturar a ninguno de sus verdugos, entre otras cosas, para que el juez de Prada siga vivo, sudando su miedo y vomitando sus ofensas a la policía y a la Guardia Civil. El periodista Álvaro Carvajal se ha convertido en la diana personal de Pablo Iglesias. Es un periodista del Mundo el que ha visto cómo el líder de Podemos le humillaba y ridiculizaba ante decenas de compañeros en el transcurso de una conferencia en la Universidad Complutense. Se trata del redactor encargado de la información relativa al partido Podemos y parece ser que a Iglesias no le gusta cómo desempeña su labor periodística. Por ello ha acusado a Carvajal de mentir para conseguir portadas en su periódico y así medrar profesionalmente. Ataques de Iglesias que se han producido además con la falta de estilo característica del secretario Morado, quien casi por primera vez ha tenido que enfrentarse a una voz discrepante. Una periodista ha salido en defensa de su compañero tras los ataques y varios han decidido abandonar la ponencia. Que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del Mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Periodistas y Podemos se ha generado una cierta... Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez, digamos, la historia no tiene por qué ser verdad,
pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Sexy en Podemos, que experimentamos en la última campaña, yendo todos en un autobús en el que su objeto de trabajo es algo que les atrae y que les gusta. ¿Cómo están los periodistas? Lo que creo que es una falta de respeto, lo tengo que decir, a muchos de sus compañeros. Nosotros no hemos entendido quizá lo que quería decir y querría mostrar mi apoyo a Álvaro Carvajal. Creo que es evidente que no se me ha entendido. En un contexto académico cualquiera puede ser objeto de ejemplo para explicar una cuestión académica. Esto no es una rueda de prensa, esto es la universidad. Me juego. Y si Iglesias aprovechaba el foro ante la prensa para señalar con el dedo a los periodistas incómodos, esta práctica está muy arraigada también en Juan Carlos Monedero, que se atreve a dar lecciones de periodismo a OK Diario, a sus trabajadores y a su director. Vean. No termina de entender, porque es que yo hice una complementaria. Claramente los miembros fundadores e ideólogos de Podemos no llevan bien la crítica ni la libertad de prensa que, según ellos mismos han declarado en reiteradas ocasiones, no debería existir. Los medios, reflejaba su programa, deberían estar controlados y por ello una de sus principales exigencias en las negociaciones de gobierno era el control total de la televisión pública. Los medios de comunicación, como son rehenes de las audiencias, lo que necesitan es satisfacer los índices, el rating, ¿no? Entonces eso les lleva a un tipo de comportamientos donde lo importante es la emocionalidad. En un debate siempre te dicen, venga, venga, más calor. Y puede que llegue un momento en el que el señor dueño de la cadena diga, casi me compensa más que no vengas a esto. ¿Cómo se consigue cambiar todo eso? Pues con poder político. Y con poder político se puede decir, mire usted, si tenemos claro que la información es un derecho y no puede ser un negocio, y sabemos que la democracia es básicamente un movimiento expropiatorio que quita el poder a la minoría que lo acapara y lo reparte entre una mayoría que carece de él, pues tendremos que decir que no puede ser que buena parte de los medios de comunicación en este país estén en manos de multimillonarios. Se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte Deduje que existía ninguna actividad ilícita, sino una actividad inadecuada, y esto es muy importante porque esto determina mi presencia allí, una actividad inadecuada para el marido de una infanta de España. Parte de lo declarado hoy durante el transcurso del juicio por el caso Nos. Hoy el tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados de ese caso ha rechazado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, sea expulsada del proceso, desestimando de este modo la petición realizada por el abogado de Diego Torres y a la que se adhirió la mayoría de defensas, entre ellas las de Iñaki Urdangarín. La sesión del miércoles finalizó con una petición al tribunal por parte del letrado de Torres, pidiendo que expulsara a Manos Limpias del procedimiento al considerar que la investigación por presunta extorsión a su secretario general, Miguel Bernat, revela intereses espurios del sindicato. La presidenta del tribunal, que juzga el caso, Samantha Romero, ha anunciado que aplaza la sentencia sobre cualquier decisión sobre esa petición formulada por la defensa de Torres y ha recordado que el tribunal ya se pronunció sobre la legitimidad de Manos Limpias en el auto del 29 de enero. Ausbank pagó a jueces por participar en cursos y conferencias a lo largo y ancho de la geografía española. Una información del País que cuenta que magistrados de al menos 9 ciudades recibieron de 800 a 1.500 euros por impartir conferencias en el Foro de la Justicia que organizaba Pineda. Audiencias provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbank por impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organizaba esta asociación desde el año 2010, según han reconocido magistrados de estos órganos judiciales. El Consejo
General del Poder Judicial ha defendido a través de un comunicado la presencia de jueces en esos cursos de Ausbank y en cualquier otra conferencia o foro al que acudan los magistrados, al considerar que son estas actividades perfectamente compatibles con el desempeño de su magistratura. El Poder Judicial considera además que la participación de jueces en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la justicia contribuye a enriquecer el debate fuera de las salas de vista sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad. Pues para hablar de todo ello está ya con nosotros el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a abordar la figura de los jueces porque hemos visto que es habitual pues, ver cómo jueces, en su día lo fue también, por ejemplo, el juez Garzón, pues condenado además por prevaricación, organizan cursos, conferencias, invitan a amigos suyos magistrados. ¿No cree usted, no debería ser incompatible la carrera judicial con este tipo de comparecencias públicas y actividades? Bueno, es que las actividades que están realizando al final los jueces y magistrados en estas conferencias, charlas, pues es una manera de enfocarlo didáctica, es una actividad didáctica, docente, formadora, incluso instructiva, hacia todos aquellos que quieren ver desde un punto de vista profesional y quieren ver, pues yo creo que de una manera más cercana, que lo que vamos a contar muchas veces los abogados, cuáles son las impresiones de los jueces con respecto a las interpretaciones de las leyes, haciendo unos foros, unos debates y una serie de actividades que yo creo que sí que pueden ser perfectamente compatibles con la actividad judicial. La información se ha publicado tras conocer la red de extorsión supuestamente montada por Ausbank, capitaneada por Luis Pineda. Pero el principal fallo es que las contrataciones de jueces en conferencias o la participación en foros no está regulada, no de ninguna manera, es algo que dicen que es compatible. ¿No sería lo suyo, no cree usted que debería existir un registro público, por lo menos, ya que se permite, en el que por lo menos se detallaran las actividades extrajudiciales de sus señorías y que todo el mundo pudiera saber, pues, desde las cantidades percibidas, de qué han hablado, qué es lo más, y lo que es más importante y fundamental es quién ha sido su pagador? ¿Quién ha impulsado esos foros, esas conferencias? Proponer estas medidas, bueno, sí es verdad, se puede llegar a regularizar absolutamente todo y regular todas las actividades que tuvieran los jueces, pero ya existen esos medios. Es decir, estos jueces cuando realizan estas charlas, estas conferencias previo pago, muchas veces, pues obviamente en este caso tienen que dar cuenta a Hacienda, tienen su IRPF, tienen la Tesorería General de la Seguridad Social, en las cuales pueden argumentar perfectamente quién les ha contratado, por quién están dando. Bueno, pero lo pueden argumentar, pero no a nivel público, es decir, lo pueden saber algunas personas, pero no la totalidad de la población. Ya veo que usted coincide con el criterio del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿cree usted de verdad que es perfectamente compatible la función de un juez con la imparcialidad que se le presupone? Totalmente. Al final, los jueces también tienen unos propios órganos regulatorios y unas propias funciones regulatorias. Al final, si un magistrado sabe que ha dado una charla en un determinado foro, que ha sido contratado por alguien que puede tener un procedimiento judicial que le afecte a él directamente, puede, desde la otra parte, en el procedimiento judicial, recusarle a él mismo, desistir de conocer ese procedimiento. Bueno, pero si llega a saberlo. Pero es que un juez se arriesga en ese momento, efectivamente, que se le pueda acusar de una hipotética prevaricación. A día de hoy no tenemos ningún juez que por haber dado una charla o por haber dado una conferencia haya podido tener problemas en un juzgado, en un tribunal, porque ha decidido de una manera que pueda ser sospechosamente arbitraria decidir una sentencia en un sentido o en otro. Por otra parte, me gustaría también hablarle de las declaraciones vertidas por un juez de la Audiencia Nacional, el juez de Prada, quien ha manifestado que no le cabe ninguna duda de que los etarras, de que los terroristas de ETA, los asesinos, han sufrido torturas. ¿No sería este un motivo de inhabilitación? ¿Puede un juez defender a los asesinos, defender a los terroristas en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, las opiniones de su señoría de Prada, pues al final pueden resultar controvertidas, pero también existen los mecanismos judiciales, incluso existe ¿Qué mecanismos son esos? El propio Consejo podría pedir explicaciones respecto de unas cuestiones que precisamente son los jueces de la Audiencia Nacional que han vivido todos y absolutamente cada uno de ellos han vivido precisamente esa sospecha e incluso la imputación muchas veces se ha hecho por parte de los abogados de los terroristas de ETA respecto a las supuestas torturas, supuestas agresiones por vía de
vamos a decir, el organigrama policial y el judicial. Las víctimas ya han denunciado este hecho, estas declaraciones ante el órgano de control de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, pero ¿no podría incluso enfrentarse este juez a un delito de enaltecimiento del terrorismo? Porque está defendiendo los mismos postulados que los asesinos. Bueno, defender los mismos postulados, eso habría que analizarlo, es decir, sus declaraciones exactamente bien vertidas referente a que obviamente conoce que ha existido una posibilidad de comisión de un delito y no lo ha perseguido, por ejemplo, o realmente está dando valor a esos derechos que tienen los terroristas. Al final, lo que sí que tenemos que determinar y ver es si el Consejo General del Poder Judicial va a tomar cartas en el asunto y si entiende que estas manifestaciones no son las adecuadas para un juez. Ojo, con la peculiaridad de ser de la Audiencia Nacional y haber investigado casos de terrorismo, incluso haber tenido en sus manos peticiones de los abogados etarras refiriéndose a estas supuestas torturas. Y por último, y muy brevemente, que se nos acaba el tiempo, antes de marcharse, me gustaría también que valorara la actuación del fiscal Orrac, fiscal en el juicio por el caso Nos, que ayer increpaba, según han contado, a la letrada de la acusación particular, a Virginia López Negrete, la llamaba chantajista, bueno, se enzarzaban en los pasillos. No se puede recusar a este fiscal, aunque sea porque claramente ya ha demostrado su animadversión manifiesta hacia una de las letradas de la causa. ¿Lo ha solicitado la letrada de López Negrete? Esa es la pregunta que le haría yo a usted. Si lo hace, que se valore por el juzgado, pero obviamente que se intente recusar a un fiscal que se ha llevado toda la instrucción y que conoce el procedimiento en este mismo momento cuando aparecen estas cuestiones particulares, pues es un poco llamativo. Está usted muy rebelde, señor Fuster Fabra. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Juanma Pérez Noya. ¿Qué tal? Parece que el Barça, a pesar de todo, aguanta el pulso. Esta vez sí, llevaba ya varias jornadas pinchando y ayer jugaron por este orden Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, y el Barcelona ganó, y de qué manera, 0-8, con una exhibición de Luis Suárez al que ahora veremos en un vídeo muy emotivo. Esto es lo que les queda a los tres grandes que están en la lucha por la Liga. El Barcelona se la juega primero ante el Sporting, luego visita el Villamarín, de allí tiene el derbi catalán, ojito a este partido, y por último cierra la Liga ante el Granada. El Atlético de Madrid tiene un calendario, parece el más amable de los tres equipos de arriba. Primero juega contra el Málaga en casa, no se juegan nada los andaluces. Posteriormente va a jugarse al campo, recibe mejor dicho, a los vallecanos que se juegan el descenso, va al Ciudad de Valencia y cierra la Liga contra el Celta. Por último, el Real Madrid tiene el calendario más complicado, sigue a un punto de Barça y de Atlético, tienen que pinchar ellos y además ellos ganan al Rayo Vallecano, a la Real Sociedad, al Valencia en casa y por último cerrar la Liga en Riazor, un campo que nunca se les ha dado demasiado bien. El primero de estos partidos ante el Rayo Vallecano es duda Cristiano Ronaldo. Ayer se retiró, notó un pinchazo en la parte posterior de su muslo derecho y ha tranquilizado y a la afición ha dicho que todo está bien, que gracias por el apoyo. Parece que podrá jugar ese partido, sin embargo, esa lesión, esa molestia ha despertado el debate. ¿Debería Zidane rotar, dosificar más al portugués? Así contesta el entrenador francés del Real Madrid. ¿No te arrepientes a veces de haberlo quitado antes y quitarte de este tipo de sustos y de problemas? Sí. Sí. Como por ejemplo hoy, cuando sales del campo y que le ha pasado algo, bueno, es un poco... es difícil. Y como decimos, el hombre anoche protagonista fue Luis Suárez, metió 4 goles, dio 3 asistencias y hoy por la mañana, en un acto solidario, ha recibido un regalo de esta niña, de Candela, una preciosa niña que le ha dicho un mensaje y ha emocionado así al delantero uruguayo del FC Barcelona. Todo mi apoyo, mi cariño a partir de ahora está en esta enfermedad, del cual yo sinceramente no la conocía tampoco y la verdad que conmueve mucho. Porque tengo 2 niños. Tengo 2 niños del cual entiendo lo que deben sentir sus padres. Juanma, pues los ídolos también se emocionan. Exacto, aunque sean agresivos. Aunque sean agresivos en muchas ocasiones, la gran mayoría. De hecho, Juanma, les dejamos después, ya lo saben, punto pelota. No hay tiempo para repasar la alineación, pero vamos, así se quedan a verlo después. Gracias por nada con José Antonio Fuster y a las 10 de la noche el Gato al Agua, no se lo pierdan, nosotros nos volvemos mañana. El próximo 5 de abril se cumplirán 22 años de la muerte de uno de los cantantes más famosos.
Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain fue cantante, guitarrista y el principal compositor del grupo Nirvana. Kurt formó ese grupo junto a Chris Novoselic y establecen la banda como parte de la escena musical de Seattle. En 1989 se da a conocer su primer álbum, Bleach, lanzado por la discográfica Sub Pop, pero más tarde firmaría con DGC Records. Es con esta discográfica con la que logra su primer gran éxito, Smells Like a Teen Spirit, un single de su segundo álbum Nevermind, que volvió loco al público de la época y sigue gustando hoy en día a aquellos fans del grunge o del rock. Tras este exitazo, la banda se consideró como la identidad de la generación X. Pese a la influencia del indie de Cobain, el sonido de los primeros años de Nirvana estaba más llevado por bandas de hard rock, y es que Cobain era un devoto seguidor de los primeros artistas de rock alternativo. A pesar de que la gente disfrutara, de que todos gozaran en gran medida de su música, Cobain no estaba cómodo con todo lo que estaba viviendo. El cantante consideraba que su mensaje no estaba llegando de manera limpia y estaba siendo mal interpretado por todos los que escuchaban su música. Por lo que buscó algo nuevo, unas letras más claras con un álbum de estudio final, In Utero. Este álbum debutó en el número 1 en la lista de álbumes de la Billboard. Tuvo buena crítica y resultó bastante comercial, pero no tuvo las cifras de venta que obtuvo su primer trabajo. Tras esto, Cobain comenzó a luchar contra una enfermedad y una adicción a la heroína, pues tuvo bastante dificultad para poder compaginar la fama, su imagen pública y su vida personal. 3 días después de su suicidio por una autolesión en la cabeza, Cobain es encontrado en su casa de Seattle. Fue tal la repercusión que tuvo al morir tan joven, a los 27 años, formando parte del famoso Club de los 27, que ha vendido más de 30 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 95 millones en todo el mundo. Volvemos en 2 minutos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Ah, nuestro maravilloso pulgar oponible. Aquel que nos ayuda a descubrir nuevas experiencias. Es nuestro pequeño héroe y como tal, protejámoslo de la nueva gama El Grill del Pozo. Lomo, jamón y pollo para disfrutar en frío o en caliente, con un sabor tan intenso que deberías pensar si quieres compartirlo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. En Intereconomía inventamos la tertulia política. Diseñamos el primer informativo de autor. Reinventamos la información deportiva. Descubrimos a Pablo Iglesias. Impulsamos a Albert Rivera. Si hemos hecho todo esto, ¿no nos vamos a atrever con el humor? ¿Quién, yo? Sí, tú. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda?